con la alegría que nos caracteriza, iniciamos recordando... ¿De qué trató el programa anterior? Adaptamos y combinamos procedimientos para determinar las medidas de localización, utilizando los datos de la encuesta aplicada a los asegurados que tiene disposición para el uso de las plantas medicinales en el tratamiento alternativo de las enfermedades. ¡Qué interesante, Patricia! ¿Qué aspectos analizaron, Jesús? Bueno, estas estrategias nos permitieron hallar los terciles y quintiles para datos agrupados, de donde puedo afirmar que los procedimientos son diferentes para datos no agrupados, pero la interpretación me parece que es similar. Esa también es mi duda. ¿Cómo interpretar los terciles y quintiles de nuestra tabla de frecuencias? Me parece correcto su preocupación, y quizás sea también de los estudiantes del 5º grado que nos escuchan. Por cierto, el programa de hoy se denomina... Planteamos afirmaciones sobre los desafíos en el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades en las comunidades empleando las medidas estadísticas. Para continuar con este bloque, tengan a la mano sus anotaciones de los programas anteriores. Además, la ficha de autoaprendizaje de Matemática 5. ¡Ya estoy listo, profesor! Yo también. Además, tengo mi calculadora a la mano por si lo necesitamos. Para continuar, respondamos la pregunta. ¿De qué manera podemos interpretar las medidas estadísticas para plantear afirmaciones sobre el uso de las plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades en las comunidades rurales? Creo que nos ayudaría a interpretar los terciles y quintiles que hallamos en el programa anterior. ¿Qué opinas, Jesús? Creo que sí, pero teníamos una tarea para calcular el cuarto quintil y tengo algunas dudas en mi resultado. Me gustaría que lo resolvamos para estar seguro y porque la información que obtengamos de los resultados nos serviría para formular algunas afirmaciones. ¿Y cómo te fue a ti, Patricia, con los terciles y quintiles que tenían que calcular? Sí los he calculado, pero creo que está bien que se pueda despejar las dudas de mi amigo. Totalmente de acuerdo, porque además permitirá comprobar sus resultados a los estudiantes que sintonizan el programa. Comencemos recordando. ¿Cómo podemos determinar el cuarto quintil? Primero, recordar la ecuación del cuarto quintil, que es: el quintil 4 es igual al límite inferior del intervalo más el producto de la amplitud del intervalo por la fracción cuyo numerador es la fracción j por n sobre n mayúscula menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Y en el denominador va la frecuencia absoluta del intervalo. Puedo observar que adecuaste la ecuación de los cuantiles a los quintiles. Me parece muy bien. ¿Qué más podemos hacer, Jesús? Ahora, necesitamos saber en qué intervalo se ubica el cuarto quintil o quintil 4. Excelente. Continúa, por favor. Para ubicar el quintil 4, hay una relación matemática que no recuerdo. Aquí lo tengo anotado. Es una fracción donde el numerador es el producto de j por n y el denominador es n mayúscula.
Me alegra que tengan sus anotaciones a la mano, porque nos ayuda mucho. Continuemos. ¿Qué significa cada letra de la fracción que ha presentado Patricia? Yo también lo ubiqué. Veamos. La J es la ubicación del quintil 4. N minúscula es el tamaño de la muestra. En nuestro caso es el 100 y N mayúscula el número del quintil. En este caso sería 5. Con los datos claros, ¿cómo hallamos la posición del quintil 4? Me gustaría intentarlo. Sea la fracción J por N sobre N mayúscula, reemplazando los valores que Jesús nos ha proporcionado, sería 4 por 100 sobre 5. Ahora multiplicamos 4 por 100, resultando 400. Y este resultado lo dividimos entre 5, cuyo resultado final es 80. ¡Respuesta correcta! Y ahora, ¿qué significa el número 80? No lo tengo muy claro, pero creo que este valor debemos ubicarlo en el intervalo que corresponde al quintil 5. Muy cerca. Este número indica la posición del cuarto quintil y debemos ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Y si no lo encontramos, entonces lo ubicamos en el intervalo inmediatamente mayor. ¿Les ha quedado claro? Ahora lo recuerdo. Pero revisando la frecuencia absoluta acumulada de nuestra tabla, no encuentro el número 80, pero sí está el número 100, que es mayor y corresponde al cuarto intervalo. Entonces, el quintil 4 se ubica en el cuarto intervalo. Ahora, podemos reemplazar los datos en la ecuación del quintil. Para ello, necesitamos recordar los datos que nos pide la ecuación. Es correcto, Patty. ¿Me ayudas a recordar, por favor? Sabemos que debemos trabajar en el cuarto intervalo de la tabla de frecuencias. ¡Muy bien! Me alegra que vamos avanzando por buen camino. ¿Cuál es el cuarto intervalo de la tabla? El cuarto intervalo es cerrado en 55 y abierto en 65. Además, la amplitud del intervalo es 10 y el límite inferior del intervalo es 55. ¡Correcto! ¿Qué datos más necesitamos recordar, Jesús? Patty lo dijo casi todo. Los que nos faltan son la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior. En este caso es 79. Y la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, en este caso es el 21. ¿Qué significa el 79 y 21 en el problema que estamos analizando? 21 es la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, cerrado en 55 y abierto en 65. Y se puede interpretar como 21 personas entrevistadas son mayores o igual a 55, pero menores de 65 años de edad. Muy bien. ¿Y el 79? El 79 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 3, el cual es cerrado en 45 y abierto en 55. Significa que las edades de 79 asegurados entrevistados son de 25 hasta menores de 55 años de edad. Ahora puedo comprender más la importancia de identificar el intervalo donde cae la posición del quintil 4, porque se trabaja con los datos del intervalo,
como su límite inferior, su frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ahora sí podemos reemplazar los datos en nuestra ecuación. ¡Eso es correcto! ¿Quién se anima a reemplazarlo? Creo que puedo hacerlo, con todos los datos que tenemos. El quintil 4 es igual al límite inferior del intervalo 55 más el producto de la amplitud 10 por la fracción cuyo numerador es 80 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, 79, sobre la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, 21. Vamos avanzando bien. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Primero efectuamos la resta en el numerador, es decir, 80 menos 79 resulta 1. Ahora, este resultado 1 lo dividimos entre 21. Utilizando la calculadora de mi tablet resulta 0,05 aproximadamente. Te ayudo, Jesús, para que tomes un poco de aire. Este valor que resulta de efectuar en la fracción lo multiplicamos por la amplitud 10, resultando 0,5. Y lo sumamos con el límite inferior 55, de donde obtenemos 55,5, lo cual es el cuarto quintil de la entrevista realizada a los asegurados. ¡Eso es correcto! Ahora necesitamos interpretar los resultados. Esa parte no me queda clara todavía. ¿Cómo lo puedes interpretar, Jesús? Bueno, en la tabla de frecuencias tengo mis dudas, pero de manera gráfica, tal como lo vimos en el primer programa de matemáticas, sí he entendido. Bien, entonces explícanos gráficamente. Bueno, en este caso, puedo representar al 100% de los datos mediante una barra de 10 centímetros de largo. Luego, como me pide hallar los quintiles, significa que los datos los debemos dividir en 5 partes iguales. Para ello, hago 4 cortes. El primer corte sería el quintil 1. El segundo corte, el quintil 2. El tercer corte, el quintil 3. Y el cuarto corte, el quintil 4. Además, puedo completar algo que nos puede ayudar en la interpretación. Como la barra que dibujaste vale el 100% de los datos y los hemos dividido en 5 partes, podemos afirmar que cada parte vale el 20%. ¡Excelente! En el primer corte que realizamos, ¿qué porcentaje podemos ubicar? En el primer corte colocamos el 20%. En el segundo corte, el 40%. En el tercer corte, el 60%. Y en el cuarto corte, el 80%. Acabo de identificar algo. El cuarto corte es el quintil 4. ¿Y cuánto nos ha salido con los datos de la entrevista? Tienes razón. Nos ha salido 80, que será igual al 80%. Claro que sí, pero ¿qué significa el 40% en el segundo quintil? Ya veo. Creo que representa a todos los valores menores o iguales del 40%. Así es. Eso es interpretando hacia la izquierda de la barra. Pero a la derecha significa que se encuentran los valores mayores,
no menos del 60% de los datos. ¿Están listos para interpretar los datos de la entrevista realizada a los asegurados sobre su disposición para el uso de las plantas medicinales? Entonces, interpretemos los resultados del cuarto quintil. Recordemos que tenemos el 80 y 55,5. ¿Quién se anima? El número 80 es la posición del cuarto quintil y representa el 80% de los entrevistados. El 55,5 de este resultado no me queda claro. Comprendo. El 55,5 vamos a redondearlo a 56, que representa la edad de los entrevistados. Gracias, profesor. Ahora sí puedo interpretar los datos. Interpretando el quintil 4, puedo afirmar: no más del 80% de los entrevistados con disposición en el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de sus enfermedades son de 25 a 56 años de edad. ¡Excelente! Jesús, ¿qué otra afirmación puedes formular? Las personas mayores de 56 hasta los 65 años de edad que presentan disposición para el uso de las plantas medicinales en el tratamiento de sus enfermedades no es menor del 20%. ¡Muy bien! ¿Qué otra afirmación podemos formular relacionando las dos interpretaciones que realizaron? Según los quintiles analizados, podemos afirmar que el 80% de los entrevistados con disposición para el tratamiento de sus enfermedades con las plantas medicinales son jóvenes menores de 56 años de edad. Complementando la afirmación de Patricia, un reducido 20% de los asegurados entrevistados sobre su disposición en el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de sus enfermedades son mayores de 56 años de edad. Ahora, recordemos algunos datos que revisamos en el primer programa de matemática. ¿Qué información? Escuchen atentamente, por favor. En el país se está reconociendo el tratamiento de diversas enfermedades con plantas medicinales. Según el Instituto Quanto, Prisma 2015, se ha verificado que el 76% de los asegurados de salud están dispuestos para recibir tratamiento con plantas medicinales, mientras cerca de 90,000 asegurados por año ya utilizan los servicios de medicina complementaria en los 83 centros de atención que existen en el Perú. ¿De qué manera podemos relacionar la encuesta actual con esta información del 2015? Sí, en el año 2015, el 76% de los asegurados tenían disposición para recibir tratamiento con las plantas medicinales. Y, en la encuesta aplicada hace poco, hemos obtenido que el 80% de los asegurados tienen disposición en el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de sus enfermedades, entre las cuales son población joven comprendida de 25 a 56 años de edad. Por lo tanto, podemos concluir que del 2015 hasta el 2020 se ha incrementado la disposición en el tratamiento de las enfermedades mediante las plantas medicinales en los asegurados de salud. Qué bueno observar que la tendencia sobre el uso de las plantas medicinales sea cada vez mayor. Frente a ello, nos queda reconocer el aporte de las comunidades en el cuidado y conservación de este tesoro natural porque contribuye en la mejora de la salud,
considerando que somos un país megadiverso. Para cerrar este bloque, ¿qué aprendimos el día de hoy? Fue un programa muy interesante, en el cual aprendimos a leer e interpretar medidas estadísticas para plantear afirmaciones sobre el uso de las plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades con el aporte de las comunidades rurales. Estudiantes del 5º grado, para consolidar tus aprendizajes, plantea afirmaciones sobre el uso de las plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades mediante la interpretación de los terciles y quintiles. Luego, revisa tus afirmaciones con los criterios. Interpreta información contenida en tablas y textos sobre los terciles referente al uso de las plantas medicinales en las comunidades. Interpreta información contenida en tablas y textos sobre los quintiles referente al uso de las plantas medicinales en las comunidades. Predice el comportamiento de los datos referentes al uso de las plantas medicinales y los desafíos para atender la salud en las comunidades rurales. Luego, resuelve los problemas de las páginas 71, 72 y 73 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5. Luego reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron en tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlos? Con tristeza les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Gracias, César. Un gusto compartir con todos. Amigas y amigos de la promoción del Bicentenario, no se olviden de cumplir con las actividades y pedir ayuda a tu profesor o profesora si lo necesitan. ¡Hasta la próxima!